cada uno de los que estamos aquí tenemos que estar preparados para lo inesperado. Preparado para lo inesperado. ¿Cuánto de los que estamos acá le ha sucedido algo inesperado? ¿Ha recibido una llamada inesperada? Hemos recibido una llamada inesperada, hemos recibido una promoción inesperada, porque no todo es malo, ¿verdad? No todo es suspenso. También hemos recibido noticias favorables de forma inesperada. Hemos recibido también una información que no es buena ni es mala, simplemente complicada de forma inesperada. Yo también he estado ahí. Yo creo que yo he estado en cada uno de esos escenarios, no sé si tú también. Pero todos nosotros de una forma u otra hemos vivido circunstancias o eventos inesperados. Y mientras yo meditaba en esto, yo me preguntaba, Señor, ¿cuán preparados estamos nosotros para recibir lo inesperado? ¿Cuán preparados estamos? ¿Cuán preparados estamos para recibir una noticia negativa o una noticia positiva? O como dije anteriormente, una noticia que simplemente es complicada y no sabemos cómo vamos a avanzar. Pues el Señor quiere que tú y yo estemos preparados. Y aprovechando la temporada que estamos viviendo, ¿verdad? Yo quiero que leamos este pasaje. Lo voy a leer directamente, ¿verdad? De acá, de las Escrituras. Es Lucas, capítulo 1, verso 26 hasta el verso 38. Lucas 1, 26 al 38, conocemos toda la historia, ¿verdad? Ese momento en que María recibe la noticia inesperada de que ella se iba a convertir en el depósito, por así decirlo, de lo que o de quien más adelante se convertiría o se manifestaría como el Salvador del mundo. El verso 26, estoy leyendo desde la Nueva Traducción Viviente, nos dice: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder eso?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. En otras versiones dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Verso 38. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Ahora, cuando leemos esta historia, podemos entender claramente que María estaba preparándose para su boda. Dice que estaba desposada, estaba comprometida con un joven, un hombre llamado José. Lo que conocemos un poco acerca de la historia de cómo los judíos, la costumbre, las tradiciones de ellos, el hombre se comprometía con la joven, se iba por un año a trabajar, a preparar todo lo necesario para luego regresar y casarse, celebrar la boda, y luego de celebrarse la boda, entonces la llevaba al lugar donde había preparado. Durante este periodo de tiempo es que María recibe esta visitación inesperada de un ángel para traer una noticia.
una noticia que la sacudió, una noticia que la dejó confusa, pero que igualmente, aunque pudiera ser maravillosa la noticia, no dejaba de quizás de producir temor, ansiedad. Fíjense que el ángel dice, no tengas miedo. Para que podamos entender, una mujer virgen en este periodo de compromiso como el que se encontraba ella, salía embarazada y la ley decía que tenía que ser apedreada. Porque eso implicaba que ella, primero, había fornicado, había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio y segundo, había violentado un compromiso que ella había hecho con aquel hombre. El ella aceptar lo que Dios le estaba trayendo a su vida en ese momento, la exponía primero a la muerte, a una posible muerte, o segundo, a un abandono de parte de José, o tercero, a que socialmente ella fuese marcada y fuese desechada por todos. La pregunta es, ¿estaba María preparada? ¿Estaba María preparada para esto? Cuando leemos el último verso, que el ángel comienza a describir que eso es algo de parte del Señor y que ella se convertiría en un instrumento de bendición y de transformación al mundo, María dijo, hágase con tu sierva como bien quieras. María no sabía lo que iba a suceder con su vida, pero espiritualmente María estaba dispuesta a hacer lo que Dios quisiera que ella hiciera con su vida. Estar preparado no implica que sabemos lo que va a suceder. Estar preparado tiene que ver con que no importa qué, yo permaneceré firme. No importa qué, yo permaneceré firme. Y es exactamente lo que podemos ver en esa imagen. Vemos todas esas fichas en el piso, pero vemos una ahí que está en pie. La pregunta es si tú y yo estamos en pie. ¿Quiénes conocen a esta persona? Casi todos. Yo creo que todos lo conocemos a él, ¿verdad? Todos hablan de él o han hablado de él en algún momento. Estamos hablando de Nick Vujicic. No voy a hablar de él en este momento. Siempre hablamos de él. Siempre hablamos de él, de cómo con su incapacidad, cómo este hombre, que ya tiene toda una familia, esposa, 4 bellos hijos, que nació sin extremidades, nació sin brazos, nació sin piernas, una extraña enfermedad que pocos las tienen. Apenas nació con 2 cositas acá que él mismo haciéndose autobullying, dice que son 2 mulos de pollo, porque fueron 2 cositas que tienen los pies, con eso fue que él aprendió a escribir y hacer ciertas cosas. Mucho podemos hablar de él. Nada, solfea. Es impresionante cómo sus aparentes limitaciones no lo limitaron realmente. Pero yo no quiero hablar de él ahora. Yo quiero hablar de estas personas que están a su entorno, sus padres. Su padre falleció, ¿verdad? Hace poco tiempo atrás. Estos son sus padres, los padres de Nick. En esta foto podemos verlo a él. El padre de él es Boris y su madre se llama Duška. Ellos son serbios. El padre de origen serbio, ella de origen australiana. ¿Por qué quiero traerlo sobre la escena en esa mañana? Ella enfermera de profesión, él pastor evangélico. Ella sale embarazada. Nick es el primogénito. Ella sale embarazada y como toda mujer de la salud, ¿verdad? Como enfermera, ella tuvo todo el cuidado para tener un hijo saludable. Ella nunca pensó que su hijo iba a nacer sin extremidades. Boris, un hombre que servía en su comunidad como pastor, un hombre de fe, dando gracias a Dios desde el principio de que su esposa salió embarazada con su primogénito en camino. Me imagino que cada día él daba gracias al Señor por ese bebé que venía ahí, dando gracias en fe, me imagino, por lo saludable que iba a ser su hijo. Pero ninguno de los dos, ni Duška ni Boris, estaban preparados para algo inesperado. Era que su hijo primogénito iba a nacer sin brazos,
y sin piernas. ¿Estaban ellos preparados para eso? Cuando vemos la historia de ellos, nos damos cuenta que sí, que ellos estaban preparados. Ellos estaban preparados porque una vez el niño nace y ellos se dan cuenta que su niño, su primogénito, nace sin extremidades, en lugar de quejarse con Dios. Dice la biografía que ellos constantemente daban gracias a Dios porque a pesar de que su niño no tenía extremidades, su niño era un niño saludable. Era un niño que mentalmente era saludable, era un niño que sus pulmones, su corazón, cada órgano era saludable y ellos daban gracias por lo que el niño tenía y no por lo que el niño no tenía. Cuando el niño comienza a crecer, ellos daban gracias al Señor y de manera intencional fueron formando a su hijo para que su hijo fuera un campeón. Aun cuando ese jovencito, como ustedes lo ven, o ese hombre, como ustedes lo ven ahí, a los 10 años atentó contra su vida, ellos, en lugar de deprimirse, ellos comenzaron a consolarlo y alentarlo y decirle a él, tú estás para más. Y lucharon y fueron ante la ley para que su niño fuese recibido en un colegio normal, no en un colegio especial. Y a los 21 años pudieron ver a su hijo graduarse y convertirse en una persona brillante profesionalmente, luego como un orador, luego como escritor de libros. Había un hombre, había una mujer de fe común y corriente que estuvieron preparados para lo inesperado. Y lo que tenemos que preguntarnos hoy es si tú y yo estamos preparados para algo inesperado. No es que estemos paranoicos ahora. En cualquier momento me pueden llamar y darme una mala. No estoy diciendo esto. Estoy hablando de que cuando tú recibas una llamada, favorable o desfavorable, tú estás preparado para reaccionar correctamente. Juan capítulo 16, verso 33, el Señor hablando a los discípulos, les dice esto. Les he dicho todo lo anterior, Jesús hablándole a ellos. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo a los discípulos, va a haber pruebas, va a haber situaciones en las cuales van a ser desafiados, pero deben de confiar, porque yo he vencido al mundo. Así que yo quiero que entendamos, lo primero que yo quiero establecer acá como un punto para ti y para mí en este día, es que tú y yo no estamos exentos de pruebas o dificultades. Óyeme bien, tú y yo no estamos exentos de pruebas o dificultades. Lo dijo Jesús. Sin embargo, nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. Amén. Puesta en lo que Cristo hizo por nosotros. No estamos exentos de pruebas o dificultades. Sin embargo, nuestra confianza debe estar puesta en lo que Cristo hizo por nosotros. Esta mujer, esta muchacha, ella no estaba preparada para este tipo de visitación. Ella no estaba preparada para que ahora, cuando la comenzaran a ver en el barrio y la gente sepa como que los números no le cuadraban, ella tenía que estar dispuesta a ser expuesta, a ser criticada, a ser murmurada, porque su confianza estaba puesta en Dios. Cuando el ángel le habla de parte de Dios, su confianza no estaba puesta ya ni siquiera en la circunstancia, ni siquiera si José iba a creerle o no. Óigame bien, yo no me imagino el discurso, yo me imagino a José llegar y que ella le diga a José, adivina qué, somos padres. José, espérate. ¿Cómo así? Somos padres, el Espíritu Santo me visitó y estoy embarazada del Salvador del mundo. Óigame bien. José fue escogido por Dios también, porque José no solamente era de la familia de David,
sino que José estaba preparado en el sentido de que José tan pronto supiera que Dios estaba en el asunto, José iba a ceder. Pero José hizo lo que cualquier hombre hubiese pensado hacer. Claro, José, como todo un caballero, dice el relato de la historia que José pretendió dejarla en oculto. Es decir, yo no te voy a hacer un buen dominicano, no voy a hacer ningún bulto. Tú tranquila, pero esto lo dejamos acá. Esa historia, ese cuento de que un ángel vino y te dijo esto y que, mira, yo no te la compro esa. Mejor vamos a dejar esto acá. Sin embargo, el ángel mismo visita a José en la noche y dice, mira José, tú tranquilo. No dejes a María. Lo que ella te contó es verdad. Dios está en este asunto. Y Dios, ustedes dos han encontrado favor de parte de Él, de Dios, para que dentro del contexto y hogar de ustedes nazca el Salvador del mundo. El cumplimiento de la promesa que Dios había hecho desde la creación. En ese momento José también estuvo dispuesto a pagar el precio de lo que los demás hombres dijeran de él. Es más, hay un episodio que Jesús estaba con los discípulos y dice la Escritura que hubo una persona, uno de los religiosos del momento ahí, de la época, le llega a decir a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. Y ustedes saben lo que quisieron decirle en buen dominicano. Es decir, Jesús está predicando y entonces en un momento dice, sí, pero nosotros no somos hijos de fornicación. Es decir, la historia, el cuento ya había corrido por ahí de la forma en que Jesús había nacido. Pero vemos una familia que estaba dispuesta porque su confianza estaba depositada en Dios. La pregunta, vuelvo y te la hago, es que si tú y yo estamos preparados para esto, porque tú y yo no vamos a estar exentos a tener pruebas, a tener dificultades financieras, emocionales, matrimoniales, de salud. Pero lo importante es que tu confianza y la mía esté puesta en el Señor. Esté puesta en el Señor. Cuando veo esto, yo pienso que lo inesperado yo no puedo controlarlo. Tú no puedes controlar lo inesperado. ¿Okay? Tú no puedes controlarlo. Pero ¿sabes qué? Tú sí puedes determinar la respuesta que va a ser. Bien. Lo inesperado no lo puedes controlar. Óyeme bien, tú no puedes controlar lo inesperado. El problema de muchas personas que se acostumbran a tener control de las cosas, control de la familia, control del tiempo, control de esto, es cuando algo inesperado les sucede y que simplemente se les va de las manos. Óyeme, estas personas se ponen locos, locas, porque no pueden controlar. ¿Sabes lo difícil que es para un hombre que esté acostumbrado a tener control de su tiempo, control de su familia, control de esto, control de aquello, y que de buena primera le suceda algo que cae en depresión, experimentan frustración, experimentan dolor? La razón por la cual muchas personas tienden a tomar una decisión para terminar con su existencia es porque entienden que están en un punto de inflexión donde simplemente se dan cuenta que no pueden controlar lo que va a suceder mañana. No saben cómo pagar esa deuda mayúscula, no saben cómo van a salir de ese diagnóstico de salud, no saben cómo van a recuperar ese hogar. Dicen, yo prefiero salir de esta ecuación porque no sé lo que va a suceder y no puedo controlar el fin de la historia. Quizás tú has estado ahí, o quizás tú estás ahí en este momento. Y yo quiero decirte que ciertamente tú no lo puedes controlar, como yo tampoco lo puedo controlar. Pero la respuesta sí la podemos determinar. Y la invitación del Espíritu Santo en el día de hoy a ti, a mí, es que nuestra respuesta sea confiar. Confiar en Dios. Confiar en el Señor. Por eso cuando Jesús nos dice en ese pasaje de Juan que leímos hace un momento atrás, dice, óyeme, yo quiero que ustedes tengan en mí, tengan paz. Van a tener pruebas, van a tener tristezas, pero anímense, porque yo he vencido. Cuando Jesús dice, yo he vencido al mundo,
Jesús ni siquiera todavía había muerto en la cruz del Calvario. Jesús estaba hablando proféticamente, estaba apuntando a la cruz, estaba apuntando a la resurrección. Como cantábamos hace un momento, Jesús la muerte venció. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él venció todas las consecuencias que el pecado pudo traer sobre la humanidad. Y nosotros tenemos que confiar en Dios. La invitación hoy es que tú y yo confiemos en Él. Que estemos preparados para lo inesperado. Y esto solamente la fe nos puede ayudar. Por eso es que una fe firme, óyeme bien, una fe firme nos permitirá lidiar con lo inesperado desde la madurez e inteligencia espiritual. Voy a repetir esto. Una fe firme. Yo me imagino María, recuerden que María venía de la familia sacerdotal. María venía de la familia sacerdotal. Si ustedes se detienen, comienzan a estudiar un poco ese pasaje, la genealogía de María y la genealogía de José, se habrán dado cuenta que María venía de la familia de Aarón, de la familia sacerdotal. José viene del linaje de David, de la familia real. Abro paréntesis. No solamente María fue escogida por la virtud que había en ella. Había un requisito, tenía que ser de la familia sacerdotal, porque el Salvador tenía que venir de una familia que descendiera del real sacerdote, del sacerdocio real, que era arónico, porque Jesús es real sacerdote. Tenía que venir de la familia real de David. Por eso tenía que ser dentro de un hogar que estuviese compuesto por alguien de David, de la tribu de Judá, y alguien por la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. ¿Por qué digo todo eso? Digo eso porque María, de alguna manera u otra, había crecido escuchando acerca de la promesa del Mesías. Una de las cosas que hacían la tribu de Leví y su descendencia era que a sus hijos y a sus hijas no solamente le formaban en lo que era la palabra de Dios, en lo que eran las promesas de Dios, sino que conocían y su fe crecía y siempre anhelaban ser parte de una manera u otra de lo que era crecer o servir al Señor. Por eso cuando lo inesperado llegó a su vida, ella pudo lidiar con eso y con madurez e inteligencia espiritual se sujetó a la voluntad de Dios. Esa es la razón por la cual José, teniendo todo el argumento como hombre, toda la razón social para poder tomar una decisión diferente, tomó la decisión de permanecer junto a María y junto a María levantar, criar, formar a ese jovencito llamado Jesús, porque tenía una fe firme, una fe que tan pronto supo que era Dios que estaba en el asunto, con madurez e inteligencia espiritual pudo lidiar. ¿Y tú y yo? ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? Yo quiero que podamos entender eso. Cuando hablo de nuestra fe, no estoy juzgando. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que preparar un depósito. Tenemos que crecer cada día en Él. No es una fe simplemente para conocer a Jesús como Señor y Salvador. Es una fe que nos da para la salvación. Pero estamos hablando de una fe que nos fortalezca, que nos permita a nosotros trascender, lidiar con las pruebas, lidiar con las adversidades o lidiar con la prosperidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado historias de personas que cuando son prósperas se desconectan? Alguien dice por ahí, alguien dijo como, dale poder y te mostrará realmente quién es. Dale poder a una persona, dale riqueza a una persona y te va a revelar realmente quién es. Yo quiero brevemente leer 1 Corintios, capítulo 2.
Voy a hacerlo rápido, ¿verdad? Porque en el tiempo de introducción nos extendimos con la administración, pero entendíamos que era parte del Señor, ¿verdad? Dice el verso 6, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de ese mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Voy a saltar varios versos para poder redimir el tiempo. Verso 13, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué traigo eso sobre la mesa en este momento? Es porque es tan importante que tú y yo podamos crecer en la fe para ir adquiriendo madurez, para ir adquiriendo inteligencia espiritual. Saben que María no lo sabía todo, pero cuando María escuchaba o veía algo, ¿qué hacía María? ¿Alguien sabe lo que hacía María? Lo guardaba en su corazón. Mire lo que dice ahí Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Cuando venía una profecía o se decía algo respecto al niño o respecto a lo que iba a suceder más adelante, verso 51 también de Lucas habla de esto. Cada vez que María lo guardaba en su corazón. Yo quiero invitarte que guardes en tu corazón ese momento que tuvimos al principio de ministración espiritual, de impartición. Si hubo algo que no entendiste, si hubo algo que te dejó confundido, confundida, yo te invito a que no lo deseches. Guárdalo en tu corazón. Medita, reflexiona. Date la oportunidad a que Dios traiga claridad y sabiduría a tu vida. ¿Sabe? Las cosas impactaban a Jesús, a María. Y hubo una profecía que se le dijo a María que ella en un momento determinado iba a sufrir un gran dolor. Dice que una lanza iba a traspasar su corazón. Y eso tenía que ver cuando Jesús fuese crucificado, el dolor que ella iba a experimentar. Pero cuando tenemos conciencia, tú y yo, de quiénes somos, nos da vida, un sentido de vida y de propósito. ¿De qué estamos hablando? Recuerda que estamos hablando de estar preparado para lo inesperado. Cuando tú sabes quién eres. Óyeme bien, tú no eres simplemente esa persona que está frente al espejo. Tú no eres un título, tú no eres una profesión, tú no eres un oficio. Tú eres creación, tú eres hijo, eres hija de Dios. Tu valor no está determinado en el mercado por eso. Por ejemplo, yo creo que vi a Luis Daniel. Ponte de pie, Luis Daniel, un momento. Vean a Luis Daniel. Luis Daniel hace apenas un año
y voy a testificar esto así rapidito. Luis Daniel hace apenas un año, o poco menos de un año, había como una incertidumbre, ¿verdad? Teníamos una incertidumbre. Luis Daniel juega béisbol, está ahora mismo en Estados Unidos jugando, pero había una incertidumbre. Donde él estaba jugando, simplemente lo dejaron abierto. No lo licenciaron, simplemente lo dejaron libre. Vino acá, estábamos creyendo al Señor de que él iba a volver nuevamente, estábamos orando por él, pero no había como claridad si lo iban a firmar a alguna universidad, algún equipo o algo. Y hace unos días, ¿verdad?, recibimos la maravillosa noticia que la Universidad de Oklahoma no solamente lo tiene, lo firmó, él está jugando con la Universidad de Oklahoma, becado, todas las cosas que eso implica, ¿verdad? Y podemos testificar eso ahora. Puedes sentarte. Pero ese joven que se paró ahí, un título no lo define a él. Yo quiero decirte esto, Luis Daniel, y no estoy trayendo sobre ti temor o ansiedad, pero quiero que sepas que el uniforme que tú tenías en esa foto no es lo que te define. Lo que suceda mañana no es lo que te define. Por otro lado tengo a Masachi. Masachi, ponte de pie. Yo estoy hoy. Masachi, la misma historia. En el caso de Masachi incluso terminó sus estudios en el béisbol. ¿Está Masachi jugando por un equipo de béisbol? No está jugando por un equipo de béisbol. Sin embargo, Masachi ahora mismo, los Gigantes. Masachi es parte de la oficina de los Gigantes acá en el país, de los Gigantes de San Francisco, ¿verdad? De un equipo de la MLB. Sí, así es, ¿verdad? Estoy correcto. Ok, puede tomar asiento, Masachi. Si Masachi hubiese puesto su fe, su esperanza solamente en que él iba a jugar en Grandes Ligas, no lo firman, su vida termina ahí, su futuro termina ahí. No, él no está definido por una firma, él está definido por un sentido de vida que él tiene, un sentido de propósito. Él pertenece a una familia preciosa, tiene una novia que por fin lo está alineando ahí, lo lleva controladito. No, él es buen muchacho, yo lo vi crecer, es muchacho bueno, es bueno. ¿Cuál es el punto acá? No sabemos lo que va a suceder. Estamos avanzando, estamos creyendo al Señor por algo, estamos creciendo en esa dirección, pero cuando venga lo inesperado, tenemos que estar preparados y entender que la circunstancia o el evento que se presenta no nos va a nosotros definir. Tenemos que tener una conciencia de quiénes somos, porque eso nos va a dar sentido de vida y de propósito. El propósito de Masachi no es conectar a una pelota o atrapar, ¿verdad?, un fly. Su propósito de vida tiene que ver con un legado, tiene que ver con él ser un instrumento de bendición en la vida de otros, tiene que ver con él ser una respuesta de Dios a su familia, tiene que ver con el legado que él más adelante va a llevarle a todos aquellos que estén en su entorno. Hay un sentido de vida y de propósito que ha de gobernar su pensamiento, lo de él, lo de Luis Daniel, lo de cada uno de nosotros, sin importar dónde estemos desenvolviéndonos. Eso pasó con María. Cuando a María le dijeron, tú vas a sufrir, María no cayó en depresión. María guardó eso en su corazón y continuó avanzando y viendo cómo su muchacho crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Ya para ir aterrizando, ¿verdad? Para ir finalizando. Esto nos lleva a nosotros a desarrollar lo que llamamos resiliencia. Esta palabra es muy popular, ¿verdad?, en los ámbitos empresariales, emprendedurismo, en los deportes. Pero yo quiero invitarte a una resiliencia espiritual. Hay una resiliencia espiritual que tú y yo tenemos que desarrollar como hijos de Dios, como hijas de Dios. Y la resiliencia espiritual no es que simplemente aguantes, es que resistas sabiendo que saldrás fortalecido y victorioso. Resiliencia espiritual no tiene que ver con una conformidad.
Porque yo quiero decirle algo, la religión nos enseña esto. Bueno, mira, y toman versículos de la Escritura, toman parte de la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, mira, tú tranquilo, tú tranquila, todo obra para bien y, si del cielo te cae limón, aprende a hacer limonada. Esto está en qué versículo, no recuerdo qué versículo está eso, pero no, resiliencia espiritual es tú aprender a esperar, pero esperar con la expectativa, con la fe de que Dios lo va a hacer, de que lo que Dios empezó en tu vida, Dios lo va a completar. Cuando el salmista dice, pacientemente esperé en el Señor y Él me libró de todos mis temores. Él me promocionó, me hizo afirmar mis pies sobre una peña, me sacó del lodazal. Ese pacientemente esperé en el Señor implicaba una resiliencia espiritual donde no estoy conforme donde estoy recibiendo malas noticias, estoy recibiendo golpes, pero yo sé que esto tiene una fecha de caducidad y que en algún momento se va a cumplir lo que Dios ha prometido, porque Dios no miente. Toda promesa que Dios ha dado sobre mi vida se ha de cumplir. Y aunque esto luzca imposible, salir de este atolladero es imposible, pero yo sé que lo que es imposible para mí es posible para Dios. Eso es resiliencia espiritual, es tu caer y volverte a levantar. Cuando dice la Escritura 7 veces cae el justo y será levantado, es porque el justo tiene su confianza y su esperanza puesta en el Señor. Y por eso no importa cuántas veces cae en la lona, vuelve a levantarse, pero no es porque sea terca. No es porque él sea terco, no es porque sea una obstinada, es porque ella sabe en quién ha creído y sabe que al final saldrá fortalecida y victoriosa, o saldrá fortalecido y victorioso. Eso es resiliencia espiritual. Y es lo que el Señor quiere para nosotros. Yo quiero leer este verso y no hay ninguna alusión beisbolística aquí. Pero mira lo que dice Isaías, el profeta Isaías. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas, volarán alto como ¿quién? Como alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? Nos está hablando claramente de que cuando tú y yo confiamos en el Señor, en el camino nuestras fuerzas van a ser renovadas, Eso es parte de lo que es la resiliencia espiritual, es que cuando confiamos en Él, algo sucede y es el Espíritu Santo renovando, es el Espíritu Santo obrando, es el Espíritu Santo trayendo una palabra, recordándonos quiénes somos, trayendo una persona que como un oasis en medio del desierto nos recuerda a qué fuimos llamados o qué tenemos, o Dios nos trae un sueño que nos abre nuevamente los ojos y nos trae a memoria qué fuimos llamados para alcanzar. Y sabes qué, vamos a correr y no nos vamos a cansar, vamos a caminar y no nos vamos a desmayar. Aunque aparentemente no tenemos fuerza, hay alguien que nos sostiene. Hay alguien que nos sostiene y ese alguien es el Señor. Ese alguien es el Señor. Por eso yo quiero invitarte a que tú puedas atreverte a creerle al Señor y entrar a lo que es el río del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un fuego, no es una paloma. Es Dios obrando en tu corazón y en mi corazón. Es Dios habitando en nosotros y a través de nosotros. Es Dios trayendo fortaleza, es Dios trayendo dirección, es Dios trayendo aliento a nuestras vidas. Resiliencia espiritual implica entonces que tú y yo le demos cabida al Espíritu Santo. No que le demos la bienvenida, no tenemos que darle la bienvenida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está ya en nosotros. Es permitirle que Él se manifieste, es permitirle que Él viva, o mejor dicho, vivifique nuestras vidas. El propósito, dice Jesús, el propósito del ladrón es robar, es matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Qué está robando tu sueño? ¿Qué está inquietándote? ¿Qué es lo que
te ha llevado quizás a tomar una decisión torpe. Yo he tomado decisiones torpes en mi vida. Yo he tomado decisiones impulsivas. A veces reacciono. Pero tenemos que entender eso. Jesús nos dice hoy, mi propósito es darte vida plena y abundante. Mi propósito es que tú estés preparada para lo inesperado. Un diagnóstico, yo sé que te va a sacudir la alfombra. Yo sé que tu mundo se va a poner pata arriba, como dicen. Yo no te estoy diciendo que tú ignores esa realidad. Lo que te estoy diciendo es que tu respuesta sea desde una posición de plenitud en Dios. De plenitud en Dios. Antes de irnos, ¿qué te puedes llevar para tu casa en esta semana? Yo quiero darte un plan de acción en estos próximos 7 días. En estos próximos 7 días quiero darte un plan de acción. Primero, yo quiero que tú desarrolles un plan sencillo de crecimiento. No te complique mucho, ¿ok? Es un plan sencillo de crecimiento de tu fe basado en leer la palabra de Dios, tener un espacio intencional de oración y compartir tu fe al menos con 2 personas. ¿Lo podemos hacer eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que no es complicado. Es un plan sencillo. Mira, es tú, ok, voy a leer, aunque sea un versículo, aunque sea un capítulo durante la semana. Bueno, que es mucho, este es solamente 2 versículos diarios, 1 diario quieres. Pero yo quiero invitarte a que tú desarrolles tu fe y tu fe se va a desarrollar en la medida que te expone a la palabra, en que intencionalmente habla con Dios. Óyeme, hasta en el vehículo. En el vehículo tú conduciendo, solo, sola, en el transporte público, donde quiera que estés. Yo quiero invitarte a que hables con Dios ahí. Y comparte tu fe al menos con 2 personas. Siempre el dar es más bienaventurado que recibir. Y cuando tú comienzas a compartirle a otros de tu fe, de tu esperanza, de alguna manera eso se revierte en bendición para tu vida. Y lo segundo es trabajar la resiliencia. ¿Y cómo tú lo vas a trabajar? Con este pensamiento, puro y simple. Dios está conmigo y tengo propósito en Él. Amén. Óyeme bien, cuando recibe un golpe que te tumbe, que te mande a la lona, tú te vas a levantar porque tú vas a decir, Dios está conmigo y tengo propósito en Él. Y te vas a levantar. ¿Recibiste una llamada inesperada? Dios está conmigo y tengo propósito en Él. ¿Recibiste una grata noticia? ¿Recibiste un dinero que no esperaba? ¿Recibiste una promoción? Lo mismo. Dios está conmigo. Wow, Señor, gracias, tú estás conmigo. Ahora yo no me voy a alocar porque yo tengo propósito. Ponte de pie, por favor. Dios es bueno, amén.